¿Cómo están, amigos y amigas? Hoy veremos 10 países que a día de hoy ya no existen. Pero antes de empezar este vídeo, te invito a ver mis otros vídeos y ya que estás, podrías suscribirte a mi canal. Así que sin nada más que añadir, empezamos. Rusia. Hasta hace muy poco, y durante gran parte de su historia, los pueblos germanos han estado separados. Uno de los estados germánicos más recordados fue la Gran Rusia, que vivió grandes cambios políticos y grandes eventos como las guerras austro-prusianas, napoleónicas y franco-prusianas. Gracias a su poder militar, llegó a unificar todos los pueblos germánicos, abarcando una superficie similar a la de Finlandia. Después de sus victorias, empezaría a proclamarse como Imperio Alemán en el año 1871 con el Kaiser como gobernante. El Imperio Germánico tuvo colonias en África, Asia e incluso Oceanía. Sin embargo, este inmenso imperio no pudo ganar la guerra más importante de su historia, la Primera Guerra Mundial, que después de luchar 4 años perdió la guerra y con ella todas sus colonias y mucho territorio en el continente europeo. Su monarquía fue disuelta, la cual fue sustituida por la República de Weimar, el año 1918. Reino del Tíbet. El Reino del Tíbet fue un estado político independiente que existió en la región de Tíbet desde el siglo VII hasta su incorporación a la República Popular China en 1959. Durante su existencia, el Reino del Tíbet desarrolló una cultura y religión únicas basadas en el budismo tibetano y la tradición política tibetana. El Reino del Tíbet enfrentó varias invasiones y conflictos con China y otros vecinos a lo largo de su historia, incluidas las guerras de China con los tibetanos en los siglos XVII y XVIII. A pesar de estos desafíos, el Reino del Tíbet logró mantener su independencia hasta el siglo XX, cuando fue incorporado a la República Popular China después de la conquista china del Tíbet en 1950. Desde entonces, ha habido controversias y tensiones entre China y los tibetanos sobre la autonomía del Tíbet y la preservación de su cultura y religión únicas. El Principado de Valaquia fue un estado medieval en la región de Valaquia, en lo que hoy es Rumanía. Existió desde el año 14 hasta su incorporación al Imperio Otomano en el siglo XV. El Principado de Valaquia fue fundado por los valacos, un grupo étnico de origen eslavo que se estableció en la región en el siglo XIII. Durante su existencia, el Principado de Valaquia enfrentó desafíos internos y externos, incluidas las invasiones turcas y conflictos con los vecinos, pero logró mantener su independencia y consolidarse como un estado estable. El Principado de Valaquia también desempeñó un papel importante en la historia de la región, ya que fue uno de los imperios-estados europeos en adoptar el cristianismo ortodoxo y fue un importante centro cultural y religioso en la Edad Media. Después de su incorporación al Imperio Otomano en el siglo XV, el Principado de Valaquia perdió su independencia política, pero su legado cultural y religioso todavía se ve en la región de Valaquia de Rumanía moderna. Zanzíbar fue un estado insular ubicado en la costa este de África, en el Océano Índico. Fue un estado independiente desde la década de 1840 hasta su unión con Tanganica en 1964 para formar Tanzania. Zanzíbar se desarrolló como un importante centro de comercio en la ruta de las especias desde Asia hasta Europa y América. Durante el siglo XIX, el estado estuvo bajo el control de varias potencias coloniales, incluida Gran Bretaña y Alemania, y se convirtió en un centro importante para la exportación de esclavos, pero también desarrolló una cultura cosmopolita con influencias árabes, indias y europeas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Zanzíbar experimentó una serie de revueltas y protestas contra el gobierno y el control colonial, lo que llevó a su independencia en 1964
y su unión con Tanganica en 1964 para formar Tanzania. A pesar de su breve existencia como Estado independiente, Zanzíbar dejó un legado importante en la historia de África y en la cultura global, y todavía es conocido por su rica historia y su legado cultural diversificado. El Zaire fue el nombre oficial del país que hoy se conoce como República Democrática del Congo desde 1971 hasta 1997. El Zaire fue gobernado por el dictador Mobutu Sese Seko. Desde 1965 hasta 1997, durante su régimen, Mobutu estableció un régimen autoritario y corrupto y saqueó los recursos del país para enriquecerse a sí mismo y a sus allegados. A pesar de ser rico en recursos naturales, incluidos minerales y petróleo, el Zaire experimentó una economía estagnante y una pobreza extrema para la mayoría de su población durante el régimen de Mobutu. En 1996, un grupo rebelde liderado por Laurent Désiré Kabila lideró una invasión contra el régimen de Mobutu y en 1997 Mobutu huyó del país y Kabila asumió el poder. Desde entonces, el país ha enfrentado una serie de conflictos internos y externos, incluido la Segunda Guerra del Congo, que es considerado uno de los conflictos armados más mortales desde la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Confederados de América, también conocidos como la Confederación o la Confederación del Sur, fueron una entidad política formada por 11 estados del sur de los Estados Unidos que se separaron de la Unión durante la Guerra Civil Americana, 1861-1865. La Confederación se fundó en 1861 con el objetivo de preservar el sistema de esclavitud en el sur de los Estados Unidos y proteger las economías agrícolas que dependían de la esclavitud. Durante la Guerra Civil, la Confederación luchó contra el gobierno federal y los estados del norte en un conflicto que duró 4 años y resultó en la derrota de la Confederación y la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Después de su derrota en la guerra, los estados de la Confederación fueron readmitidos y la Unión y la entidad política dejó de existir. Sin embargo, el legado de la Confederación y la lucha por los derechos de los negros en los Estados Unidos son objeto de controversia y debate en la cultura estadounidense contemporánea. El Imperio Almohade fue un imperio musulmán en el norte de África y el sur de España que existió desde 1130 hasta 1269. Fue fundado por un líder religioso y militar llamado Abd al-Mu'min, que unificó las tribus bereberes en Marruecos y lideró una campaña para expandir el Islam en el norte de África y en Al-Ándalus, actual España. El Imperio Almohade alcanzó su apogeo en el siglo XII y XIII, controlando un vasto territorio que incluía Marruecos, Algeria, Tunisia, gran parte de España y Portugal, incluyendo partes de Mali y Mauritania. Durante este tiempo, el imperio se destacó por su arquitectura, ciencia y su cultura, y fue un importante centro de transmisión de la sabiduría y el conocimiento. Sin embargo, a mediados del siglo XIII, el Imperio Almohade comenzó a declinar debido a factores internos y externos, incluidas las divisiones internas, la invasión cristiana de España y la competencia con otros imperios musulmanes. En 1269, el imperio fue derrotado por los mariníes, una dinastía berber, y se disolvió. A pesar de su breve existencia, el Imperio Almohade dejó un legado importante en la historia del mundo árabe y musulmán, y es conocido por su impacto en la cultura, la arquitectura y la ciencia de la época. La Unión de Kalmar fue una alianza política formada en 1397 entre los reinos de Dinamarca, Suecia y Noruega. Fue fundada con el objetivo de unificar los 3 países bajo un solo gobierno y de fortalecer la estabilidad y la seguridad en la región. La Unión de Kalmar fue liderada por Margaret I, reina de Dinamarca, quien se convirtió en la regente de los 3 países y trabajó para unificar sus políticas y economías. Durante su mandato, la Unión de Kalmar
logró una paz relativa y una estabilidad política en la región, y Margaret I se convirtió en una figura importante en la historia de los tres países. Sin embargo, la Unión de Kalmar también fue marcada por conflictos internos y tensiones entre los países miembros. A lo largo de los siglos XV y XVI, Suecia se rebeló contra la autoridad de Dinamarca y la unión se debilitó. Finalmente, en 1523, Suecia se separó de la Unión y se convirtió en un país independiente. A pesar de su breve existencia y los conflictos internos, la Unión de Kalmar tuvo un impacto significativo en la historia de Dinamarca, Suecia y Noruega, y es recordada como un intento importante de unificar los países escandinavos y fortalecer la estabilidad política en la región. Checoslovaquia fue un país europeo situado en el centro de Europa que existió desde 1918 hasta 1993. Fue formado después de la Primera Guerra Mundial a partir de la unificación de las regiones de Bohemia, Moravia y Silesia, de la antigua Austria-Hungría, con la región de Eslovaquia de Hungría. En los años 1920 y 1930, Checoslovaquia se convirtió en uno de los países más estables y progresistas de Europa, con un sistema político democrático y una economía en crecimiento. Sin embargo, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Alemania nazi en 1938, Checoslovaquia fue anexada por el Tercer Reich y su gobierno democrático fue destituido. Después de la guerra, Checoslovaquia fue restaurada como una república democrática y se convirtió en un miembro importante del bloque oriental bajo el control soviético. Durante la Guerra Fría, Checoslovaquia experimentó un periodo de estabilidad política y económica, pero también sufrió la represión y la supresión de las libertades civiles por parte del gobierno comunista. En los años 1980 y 1990, con la caída del comunismo en Europa del Este, Checoslovaquia experimentó un periodo de reformas políticas y económicas y se movió hacia un sistema más democrático y liberal. Sin embargo, a medida que las tensiones entre las regiones checas y eslovacas aumentaban, Checoslovaquia se dividió pacíficamente en dos países separados, la República Checa y la República Eslovaca en 1993. En resumen, Checoslovaquia fue un país europeo que existió durante 75 años y tuvo una historia complicada y a veces turbulenta, marcada por la guerra, la dictadura comunista y la lucha por la democracia y las libertades civiles. Sin embargo, también es recordado como un periodo de progreso y estabilidad en la región. La Gran Colombia fue un país sudamericano que existió desde 1819 hasta 1831, cuando los territorios de los actuales Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y parte de Perú, Bolivia, Brasil y Guayana se unieron para formar un solo país. El líder de la independencia, Simón Bolívar, jugó un papel clave en la creación de la Gran Colombia y se convirtió en su primer presidente. Durante su corto periodo de existencia, la Gran Colombia experimentó un periodo de unidad y crecimiento económico, pero también sufrió tensiones internas y conflictos entre las regiones, incluidas las diferencias políticas y culturales. En 1831, debido a las tensiones internas y a la falta de cohesión política, la Gran Colombia se desintegró en varios países separados, incluido Colombia, Ecuador y Venezuela. A pesar de su breve existencia, la Gran Colombia es vista como un importante momento en la historia de Sudamérica y su legado y simbolismo continúan siendo relevantes en la región hasta el día de hoy. Y esto se ve afectado en las actuales banderas de Colombia, Venezuela y Ecuador. Gracias por ver este vídeo y espero que os haya sido de su agrado. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlos abajo. Hasta la próxima. Nos vemos.